por favor. Bueno, ¿me confirman si ven mi pantalla ahora? Sí, se ve, licenciado. Ya lo voy a ampliar, por favor, para que podamos iniciar. Ojalá no me vote, por favor, ojalá no me vote. Vamos, vamos, vamos. Lo votó, licenciado. ¿Me votó? Sí, no sale. Wow, a ver una vez más. Yo siempre lo animo a mi compu. Vamos, vamos, digo, que no me falle. A ver una vez más. A ver, estamos por aquí. Vamos a compartir audio también. Y compartir. Ya, mientras un poquito carga ahí, mi auxiliar justamente me informó que quedaron acá en el punto 12 todo lo referente a cromosomas, ¿cierto? Muy bien, entonces desde ahí vamos a continuar. Ahora sí, estoy moviendo la lámina en grande. Sí, licenciado, se ve bien. Perfecto, bien, a la segunda. Eso, muy bien. Bueno, queridos estimados estudiantes, por favor, les voy a pedir que pongan toda la atención posible. Dejemos a un lado algún elemento, alguna otra actividad que nos pueda distraer. Y esta hora va a ser así bien intenso, bien rápido, hacia algunas preguntas al final para poder terminar el tema de hoy. Ya recordarles que es un tema muy, muy, muy bonito, pero también hay que leer y leer y requete leer. Bueno, entonces, hablando ya de lo que es esto del cromosoma en realidad, vamos a hacer vamos a ir leyendo un poco lo que dice y analizando a la vez todo lo que es el concepto, las definiciones del texto, según esos autores que el mismo texto ha tomado. ¿Ya? Entonces, esto del cromosoma, por ejemplo, hay que verlo desde la parte externa y de la parte interna, ¿cierto? Entonces vamos a ir ya viéndolo de esa forma. Entonces, el conocimiento de la estructura y morfología, justamente esto, lo que es el cromosoma ha avanzado gracias al desarrollo de todo lo que es la tecnología, como ya ustedes han visto anteriormente, ¿no? El avance tecnológico en esta área de que es la biología, ¿no? Y eso es a través de estos elementos, de estos instrumentos como son el microscopio en este caso, ¿no? Como una de las tecnologías moleculares modernas, ¿no? Gracias a ello es lo que se ha podido, estos grandes científicos, ¿no? Estudiar muchos años esto, lo que es el cromosoma, ¿no? En toda su intensidad. También el texto nos dice justamente, ¿no? Que al comienzo de todo esto, este tiempo de este estudio, ¿no? O hasta estudios recientes, ¿no? Y se sigue justamente ahora, ¿no? En tiempos modernos, estudiando, ¿no? Esto de lo que es el cromosoma en sí. Ya, como ustedes saben, todo esto fue posible gracias nuevamente a lo que es el microscopio moderno, ya, y también las nuevas tecnologías moleculares. Entonces, estos científicos no podían ver bien los cromosomas porque los instrumentos en ese tiempo eran limitados, pero con el desarrollo de la tecnología ahora sí es posible. A ver, entonces un ejemplo de esto sería, antes era como tratar de ver una hormiga, por ejemplo, de lejos sin lentes. Sería algo imposible, ¿no? De lejos ver una hormiga sin lentes al menos, ¿no? Hoy es como usar una lupa, ¿no? Muy potente que podemos verlo muy fácilmente, ¿no? Cualquier eh, sujeto, cualquier individuo, cualquier elemento que sea. Ya esto en cuanto un poquito a la introducción de esto, lo que es el cromosoma. ¿Ya? Entonces, observando un poquito este detalle, los cromosomas solo pueden observarse al microscopio durante estas dos fases, que son la mitosis, que luego lo vamos a ver, con la meiosis. ¿Ya? Cuando la célula eucariota de la célula humana, como ya saben, no está en reproducción. Entonces, el material cromosómico está disperso, es invisible también. Incluso justamente a muchos experimentos, muchos elementos específicamente.
Ya vemos acá entonces en la imagen, ya microscopio, aquí está el microscopio, y estamos justamente estudiando todo lo que es esto, los cromosomas, ¿no? Vemos por un lado la mitosis, que luego lo vamos a ver en detalle, y vemos por otro lado todo lo que es la meiosis, ¿ya? Entonces los cromosomas solo pueden observarse en este elemento microscopio, ¿no? Y así determinar en qué estado están, si están en mitosis o están en meiosis. Entonces, viendo un poquito el detalle de esto, qué es mitosis y meiosis, así para tener una idea, ¿no? Mitosis es cuando una célula se divide para formar dos células iguales. Entonces, eso tiene un concepto práctico de lo que es mitosis. Ya es cuando una célula se divide para formar dos células iguales. Y meiosis es cuando se forman los óvulos y espermatozoides, ya solamente en esa situación. Meiosis cuando se forman los óvulos y espermatozoides, como vamos a ver más adelante. Cuando la célula no está justamente dividiéndose por los cromosomas, ya están en desarrollo o están dispersos por dentro del núcleo, ya. Un ejemplo para esto sería como un cable, por ejemplo, ¿no? Está enrollado, se ve claramente, ¿no? Pero si está estirado, quizás no lo podamos ver muy claramente, ¿no? A lo menos si es muy delgado, no se lo va a poder ver. Un ejemplo bien práctico que podemos ver a diario. Ahora hablando de la estructura durante la reproducción celular, ¿ya? Durante esta fase reproductiva, los cromosomas se observan como estructuras dobles, como vemos ahí, formadas por dos cromatidas hermanas. Las cromatidas están separadas longitudinalmente por un punto llamado centrómero, como vemos acá, ¿no? Estas son las cromatidas, ¿sí? Y aquí está el centrómero, que justamente es lo que separa una de la otra, ¿no? Esto también lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué más nos quiere decir el texto referente a estos puntos que a veces es un poquito difícil de comprender, ¿no? Entonces, cuando un cromosoma está en esto, lo que es la división celular, tiene una doble estructura. Esto significa, ¿qué cosa? Dos partes iguales llamadas cromatidas hermanas, que serían estas dos acá, una y dos, cromatidas hermanas, ¿sí? Porque lo ven, son similares, unidas por una zona llamada centrómero aquí. ¿Ya? Están unidas a través de eso, en este punto llamado centrómero. ¿Ya? Ahí. El centrómero es un botón, si quieren verlo así, que mantiene juntas a ambas cromatidas. Sería más o menos, si lo vemos acá, como una letra X, ¿cierto? Miren acá, si fuera, podemos verlo así, como una letra X. Ya entonces cada lado es una cromatida y el centro, aquí sería justamente el centrómero. Ya, para que tengan la idea, porque seguramente, bueno, y esto nos va a acompañar durante todo hasta el final del tema, ¿cierto? Entonces hay que entenderlo muy bien hasta ahí. Ahora vamos a avanzar a todo lo que es las células diploides y adiploides. Ya vamos a leer primero lo que dice el texto y lo vamos a entender, a ver qué nos quiere decir justamente estos autores. Ya, las células diploides poseen dos series completas de cromosomas. Aquí, esta sería 1, 2 y 3, ¿no? Completas es par, par y par. Células diploides. Entonces, poseen dos series completas de cromosomas. Células haploides, espermatozoides u óvulos, que serían estas acá, contienen solamente una serie de cromosomas. Como lo ven, sola, sola y sola. Ya hay tres, pero acá hay tres pares. Entonces, estos son incompletos y estas serían completos. Completas, diploides e incompletas, haploides. ¿Ya? Entonces, estas células haploides justamente están en los espermatozoides y en el óvulo. ¿Ya? Contiene una serie de cromosomas. También tienen la mitad de los cromosomas que las células somáticas, que serían estas de acá. ¿Ya? Tras la fecundación, por ejemplo, se unen ambas series cromatidas y se restablece el número diploide, el número par. ¿Ya? Esto ocurre tras la fecundación. ¿Ya? Sí o sí. A ver, ¿qué más nos quiere decir el texto hablando de esto, que es células diploides y adiploides?
¿Ya? Entonces, las células diploides nos dice que son dos juegos completos de cromosomas, ¿ya? Dos juegos. Un juego aquí, dos juegos, otros dos juegos completos de cromosomas, ¿ya? Son células del cuerpo, por ejemplo, lo tenemos en la piel, lo tenemos en la sangre, lo tenemos en los músculos, etcétera. Está por todo el cuerpo del individuo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tienes un cromosoma A, bueno, a ver, si el papá, en este caso, a ver, vamos a poner el ejemplo de papá y mamá, ¿ya? Si el papá en este caso tiene cromosoma A y la mamá tiene otro cromosoma A, entonces ahí, ¿no? Ahí habría la fecundación, ¿no? El nacimiento de un nuevo ser, ¿ya? Como un ejemplo práctico. Ahora vamos a ver, aquí lo vemos en esta imagen, células haploides solamente están acá, ¿no? 23 pares, óvulos y espermatozoides, solamente en la fecundación. Y la diploide, como hemos visto, están en todo lo demás, ¿no? También 23 pares. Hablando un poquito más de lo que es esto de las células diploides y haploides, ¿no? Vemos que ahí ya justamente lo señalan con 2N porque son pares, hablando de las diploides. Y nos dice que son células que poseen ya números completos de cromosomas, ¿ya? Y por otro lado, las células haploides con solamente N son células que solo contienen la mitad del número de cromosomas, ¿ya? Como vemos acá en este caso. ¿Ya? Células haploides, una, y células diploides, par y par. Ya, entonces ese ejemplo práctico también se da en cuanto hemos visto aquí el óvulo, ¿no? Óvulo, 23 cromosomas, espermatozoides, también 23 cromosomas. Y el total dan 46 cromosomas, ¿no? Como hemos visto acá. Y aquí también. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es esto de cariotipo. Según el texto, el número, forma y tamaño de los cromosomas constituyen el cariotipo. Entonces, número, forma y tamaño constituyen esto que es denominado cariotipo. ¿Y qué es esto de cariotipo? ¿No? Constante para cada organismo, igual en todas las células de un mismo individuo. ¿Ya? ¿Alguna variación del cariotipo entre especies? Seguro que sí. Ya diferentes especies presentan cariotipos distintos. ¿Existen variaciones cromosómicas? Sí. Incluso entre especies evolutivamente cercanas también hay diferencias, ¿no? Incluso aquí da un ejemplo, ¿no? En esta especie de las gallinas u otro tipo en este caso, levaduras, ¿no? ¿Hay variaciones? Seguro que sí. Y aquí vemos también, ¿no? Si contamos, hay 22 pares de cromosomas iguales y en el par 23 ya hay diferencia. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? ¿Ya? Entonces, esto de cariotipo sería un conjunto de números, forma y tamaño, ¿ya? De los cromosomas en un organismo, en este caso humano. Es como una huella genética, por ejemplo, ya de una especie, por ejemplo, la misma especie humana, ¿no? Es su huella genética, en otra palabra. Todas las células del mismo individuo tienen el mismo cariotipo. A ver, un ejemplo más sería, todas las células tienen 46 cromosomas, como lo hemos visto, pero igual hay diferencia entre especies, ya como hemos visto ahí. En el caso de las gallinas, las levaduras, que puede haber diferencia. Por ejemplo, en los humanos hay 46 cromosomas, en los perros dicen que hay 78 cromosomas, o en las moscas hay 8 cromosomas nada más, ¿ya? Para que lo sepan que hay diferencia según la especie, ¿ya? Aunque todos los animales vemos que son distintos, ¿no?
Ahora, ¿qué acontece? ¿Qué ocurre con los cromosomas humanos? Según el texto, el ser humano contiene 22 pares que se denominan autosomas, pares idénticos, y un par de cromosoma sexual que es diferente, ya que sería el par 23, ya como vemos acá. 22 pares iguales, idénticos, y un par diferente, ya que se lo denomina así. Ya, 22 normales y uno diferente. Si lo contamos acá, todos estos son iguales, iguales, iguales hasta el par 22. Y como hemos visto, el par 23, que determina en este caso el sexo, el género del nuevo ser, de la persona que va a nacer. Ya, en este caso también, aquí vemos, si el par 23, por ejemplo, es XX, el género sería mujer. Y si el par 23 es XY, el género sería hombre. Ya, vamos a ver acá en otra imagen más gráfica. También lo podemos ver. Ya los seres humanos poseen 46 cromosomas, 20, o sea, 23 pares. Pares, 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 pares hasta el final. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya, 23 aportados por la madre y 23 aportados por el padre. Entonces, 22 pares de cromosomas somáticos que corresponden a pareja de cromosomas homólogos. Un par, ya, dos cromosomas, corresponden a una pareja de cromosomas y determina el sexo. Vamos a ver ahorita esto en el mismo video para que podamos entenderlo un poco mejor. Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre los cromosomas en los seres humanos. Los seres humanos poseen 46 cromosomas, es decir, 23 pares. 23 aportados por la madre y 23 aportados por el padre en el momento de la concepción. 22 pares de cromosomas, es decir, 44, son somáticos. Significa que se encuentran en las células somáticas. También son llamados autosomas. Un par de cromosomas se denominan cromosomas sexuales y se encuentran en las células reproductoras. Si se es mujer, en los óvulos, y si se es hombre, en los espermatozoides. Esos cromosomas que se encuentran en las células reproductoras determinan el sexo de un individuo. Cuando esos dos cromosomas son XX, corresponde a una mujer, y cuando son XY, corresponde a un hombre. El tamaño de los cromosomas depende del número de genes que tengan. De ahí que el número 1, es decir, el par número 1, sea los cromosomas más grandes porque contienen 2.800 genes, mientras que el par número 22 había sido considerado el más pequeño por contener solamente 750 genes. Sin embargo, los científicos, haciendo la secuenciación del cromosoma 21, se dieron cuenta que este es el de menor tamaño, ya que contiene solamente 225 genes. Bien, un video muy corto pero muy explicativo, ya hablando del tema de cromosoma hasta el momento. Haciendo un resumen así cortito, ya sencillo en otras palabras, ya, ¿qué nos quiere decir el texto hasta aquí? A ver, los cromosomas solo se ven cuando la célula se divide, ya, tienen dos partes unidas por un centrómero. Las células normales son diploides, óvulo y espermatozoides son adiploides. El cariotipo es un conjunto de cromosomas. Cada especie tiene uno diferente. Están hechos de ADN. Los humanos contienen 46 cromosomas. El sexo depende del par XX o XY, como hemos visto acá en este pequeño video. Ya es un pequeño resumen, un apunte que ha hecho el docente, resumiendo hasta acá el tema. Ahora vamos a ver todo lo que es el punto 13, hablando de nucleolos. El nucleolo es un cuerpo esférico que se encuentra en el interior del núcleo, que puede ser único o estar acompañado de varios nucleolos. Como vemos acá, estamos determinando, estamos viendo que este de acá, ¿no?
En su interior, los nucleolos contienen una profusa maraña de filamentos de estructuras, ¿ya? Estas estructuras están directamente relacionadas con la síntesis de la molécula de ARN ribosomal. ¿Ya? Aquí en este caso estamos viendo el nucleolo que está dentro justamente de ahí. ¿Ya? Y por su interior vemos cómo está compuesto este nucleolo. Tiene también cromatina, tiene su propio nucleoplasma y una envoltura, ¿no? Como lo vemos ahí. Entonces, también podemos ver una estructura redonda, como lo ven ahí, el nucleolo tiene esa forma, ¿no? Esférica, como lo vemos. Puede ser un solo, como dice ahí, o varios en una misma célula. ¿Ya? También depende de su actividad. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico. Imaginemos esta célula, como vemos acá, sería una casa. ¿Ya? El nucleolo que esté adentro sería una habitación. ¿Ya? Y con esto podemos tener un poco más de idea, ¿no? Un núcleo, la célula, una casa, y un nucleolo sería una habitación pequeña. Y también si vemos más, la estructura más pequeña aún, ¿ya? Podríamos dar otro ejemplo también. ¿Dónde se encuentra este nucleolo? Dentro del núcleo rodeado por ADN. Es una pregunta también. No está justamente en el citoplasma, ya solo en el núcleo. Vamos a ver ahora punto 14, los centriolos y usos. ¿Qué nos dice el texto? Las células de animales y de algunos vegetales inferiores poseen justamente dos pequeños cuerpos cilíndricos cerca del núcleo llamados centriolos. Los centriolos se tiñen intensamente, también desempeñan un papel fundamental en la división celular. Como vemos por acá, centriolos, ¿ya? Son estos tipos tubitos, ¿no? Que vienen siempre en juegos de tres, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estos son los, aquí en la célula, vemos acá en el citoplasma, estos centriolos que están siempre en forma de L, ¿ya? Aquí lo vemos, y aquí, en más grande, estos son los centriolos, ¿ya? En forma de L, si lo vemos ahí, sería como una L, ¿ya? Y vienen siempre en juego de tres. ¿Qué más nos puede decir el texto hasta ahí? Viendo ahora la estructura de esto, lo que es los centriolos, observándolo en el microscopio electrónico, ya podemos ver que son cilindros huecos, como fíjense aquí, como unos tubitos, son huecos, ya, todo ello, son juegos de tres, ya, ahí como lo ven, ya, orientados longitudinalmente, ya, con tres tubos por grupo, ya, son 9 grupos en total, si lo contamos son 9 grupos, ya, 9 grupos en total, y cada grupo contiene 3 tubitos, ya, si hacemos esta presión serían 27 en total, ya, para que lo vean, por favor, tripletes de microtúbulos, como vemos ahí. Ya, entonces son cilindros huecos, como vemos ahí la imagen. Ya, son grupos de 9, cada grupo contiene 3 dispuestos en forma de L. Ya. Hasta ahí vamos avanzando. Ahora vamos a ver los comportamientos durante la división celular. ¿Cómo se comportan? A ver, estos elementos. Al iniciar la división, los centriolos se separan, migran a polos opuestos de la célula.
Ya esto sucede al iniciar la división celular. Ya ese es su comportamiento en principio. Ya durante la división se separan en polos opuestos, ya, y organizan el uso tónico que se llama. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se separan para justamente dar esto que es la división celular. Estos centriolos se separan, van a polos opuestos, cada uno al extremo de la célula, ¿ya? Se llaman polos celulares. Por ejemplo, dos imanes, ¿no? Que se alejan y nuevamente se acercan, se alejan, si le damos la vuelta, se repelan y si le damos la vuelta, se unen. Más o menos así. Se alejan y se acercan. Y justamente, como vamos a ver, forman esto que es áster, que le llaman, y lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, cada centriolo, de cada uno de estos centriolos salen muchos filamentos, ¿ya? De forma estrellada, que se llaman áster. Lo vamos a ver por ahí más adelante, a ver dónde están. En la siguiente imagen lo vamos a ver. Esto de acá sería, que ya lo vamos a ver luego, más adelante. ¿Ya? Y puede compararse como los rayos del sol, por ejemplo, saliendo del centro hacia afuera. Aquí están, en esta imagen podemos verlo mejor. ¿Ya? Estos ya están separados de extremo a extremo. Bueno, esto ya es, como le dije, ¿no? Tipo una estrella o tipo sol, así. ¿Ya? Al separarse de polo a polo, justamente forman esto que es el uso, esta palabra acá, como leemos acá también. ¿Ya? Aquí se ve también más claramente. Entonces, el uso está compuesto por filamentos proteicos con propiedades similares a las proteínas, contráctiles, actina y miosina, que es lo que en el músculo, por ejemplo, ¿no? Contrae, estira y contrae. La disposición del uso es, en este caso, como dos conos unidos por la base. Si unimos dos conos, vamos a ver la parte ancha, gruesa al medio y los extremos más delgados. ¿Ya? Así más o menos es esta forma, como lo ven, ¿no? Aquí más delgado y aquí más ancho al centro y más delgado después. ¿Ya? Eso es justamente la función de los ásteres. En este caso, todo esto es el uso que le llaman. Todo esto. Entonces, esto que es fibras del uso, que son, como le dije, se extienden desde el ecuador hasta los polos, adoptan una estructura organizada y definida, participan activamente en la división celular. Entonces, ya, esto que es uso, esto que le llaman, tiene la función de estirar y estirar y estirar hasta que dividen la célula en dos. Ya, esa es su función. Un ejemplo sería, a ver, esto que es uso, que le llaman ahí esa palabra, ayuda a repartir los cromosomas en dos. Como dos personas tirando una cuerda, por ejemplo, ¿ya? Para separarla, para romperla, ya serían, tiran de ambos extremos, jalan, aquí igual están jalando, 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 hasta que haya una división. Esta acá jala para allá y este jala para allá, hasta que haya una división celular. Eso es el uso mitótico, se llama exactamente. ¿Ya? Y está hecho justamente este uso mitótico, está hecho de filamentos, de proteínas, ¿ya? Parecido a lo que es actina y miosina, como vemos ahí, que trabaja en el músculo para que contrae y relaje. Aquí vemos también una gráfica, un poquito más, ¿ya? Vemos justamente los polos de un lado y del otro lado, ¿ya? Sobre el eje de la línea del ecuador. ¿Ya? Entonces el uso está compuesto por filamentos proteicos con propiedades similares a las proteínas contráctiles, que es decir, actina y miosina, ¿no? Que va en los músculos, lo vemos acá más en detalle. ¿Ya? La actina y la miosina. Entonces la disposición del uso como dos conos unidos por la base, vemos acá. ¿Ya? Estrechos en los polos
y ensanchado en la línea del ecuador, aquí al medio. Estrecho por acá, por los polos, y aquí más ensanchado en el centro. Continuamos en el punto 15. Bueno, a ver un poquito de resumen hasta ahí. ¿Qué se entiende en este punto? Hablando de centriolos y uso. Los centriolos son cilindros, ¿ya?, que se encuentran cerca del núcleo. A ver, cerca del núcleo, como lo vemos ahí. Y hay dos. Se separan en la división, uno por cada lado. Forman ásteres, que ya lo hemos visto más adelante. Organizan el uso, que es todo esto que vemos por acá, estas líneas. Y el uso separa a los cromosomas, dividiéndolos, ya garantizando de esa forma una célula hija de forma normal, ya, de forma natural. Vamos a ver en el punto 15 el ciclo celular. A ver, en este caso el ciclo celular comprende la duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguido de su división en dos células hijas. Ya, eso es lo que corresponde al ciclo celular. Ya, la división de dos células hijas. Ya, y esto obviamente tiene, ¿no?, un principio y un fin, obviamente. Inicio del ciclo celular. Una célula nace cuando su célula parental se divide. A partir de ese momento se inicia el ciclo de crecimiento, luego se divide, dando origen a dos células hijas, si vemos por este lado, ¿no? También. De aquí comienza todo lo que es en esta fase S, ¿no? ¿Ya? Aquí hay una duplicidad de esta, ¿ya? Y en esta fase de la división celular ocurre todo lo que es la mitosis con todas sus fases también, ¿ya? Y justamente da inicio o da nacimiento a dos células hijas en este caso. Y ahí nuevamente sigue el ciclo, ¿no? Acá ya una célula ya madura y comienza nuevamente la fase S para continuar este ciclo de división celular. ¿Ya? Esto lo explica acá en la gráfica. ¿Ya? Entonces el ciclo celular es un proceso mediante el cual la célula crece, copia su propio material, se divide, como aquí ya está madura, ¿no? Está ya desarrollada, entonces copia su propio material, se divide, ya, forma, aquí en todo este proceso, en esta fase M, ya, forma dos células nuevas, que son por acá, y nuevamente comienza el ciclo. ¿Qué más nos dice el texto referente a esto del nacimiento de una célula nueva? Dice que una célula nace cuando su célula parental se divide, justamente acá, ¿no? Una célula nace cuando su célula parental se divide. En este caso aquí. ¿Ya? Esto quiere decir que una célula nueva aparece cuando otra se divide. No nacen solas. Sí o sí, ¿ya? Debe haber esta división. ¿Ya? Siempre vienen de otras células, no es que aparecen así nomás. ¿Ya? Siempre hay una división celular. Por ejemplo, un ejemplo práctico, a ver ustedes que son estudiantes, una fotocopia de, no sé, pues, de cualquier, van a la universidad, una fotocopia, una hoja, ya le sacan fotocopia y obtienen dos hojas iguales, ya, tal cual. Eso sería en este caso, por darle un ejemplo práctico, ya, como una fotocopia, justamente una hoja, lo fotocopian y tienen dos hojas iguales.
es un caso similar en este detalle. Vamos a ver ahora todo lo que es el crecimiento y división celular. Según el texto, la célula atraviesa un periodo de crecimiento, un periodo de duplicación y finalmente la división celular, que vemos por acá. ¿Ya? Un periodo de crecimiento, un periodo de duplicidad, ¿ya? Y un periodo de división celular. Y nuevamente, ¿no? Crecimiento, duplicidad, ¿ya? División celular y nuevamente crecimiento y así, ¿ya? ¿Qué mano dice aquí? ¿Qué mano quiere decir eso? Entonces, después de nacer, la célula crece, se fusiona, se prepara, se divide y produce nuevamente dos células hijas. Y esas hijas repiten nuevamente el ciclo. Y así es la división celular. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico. Una planta. Ya una planta nace, crece, se reproduce y nace una nueva planta. ¿Ya? Para que tengan la idea. No es que aparece una planta así nomás por obra y gracia de Dios. ¿Ya? Un ejemplo, nuevamente, esa planta nace, crece, se reproduce y da nuevamente, ¿no? Nacimiento a una nueva planta. Entonces hay una duplicidad en este caso. Estas de las células hijas no siempre son idénticas, ¿ya? Aunque sean duplicadas, como vemos ahí, o fotocopiadas si quieren, ¿ya? Siempre hay, por ejemplo, no son siempre al 100% iguales, pueden variar un poco, ¿ya? Por ejemplo, algunas células pueden ser 12% más grandes o pueden ser 12% más pequeñas, ¿ya? Y aún así siguen siendo normales, ¿ya? Esa es la escala de margen de división que justamente ponen estos científicos, ¿no? Una célula entonces puede ser 12% más grande en relación a la otra o 12% más pequeña y aún así siguen siendo células normales. Por ejemplo, a ver, ustedes que, no sé, pero por ahí la mamá en casa ya va a hacer pan, entonces en la masa, aunque sea la misma masa, aunque sea todo igual, el mismo preparado, ya dos panes nunca son iguales. Por ejemplo, corta la masa y por ahí un poquito más grande, la otra un poquito más chico en cuanto a relación al pan. Ya no todos los panes son el mismo tamaño, ya aunque sean de los mismos productos, aunque sean la misma masa, ya nunca son exactamente iguales. Avanzando un poquito ahora, vamos a ver el punto número 16, hablando de lo que es la mitosis. ¿Ya? Y esto también es interesante poderlo entender primero y luego comprender, ¿no? Para adquirir ya el conocimiento. Según el texto dice que la mitosis es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar dos células hijas iguales a la célula original. Entonces, la regularidad de la división celular garantiza ¿qué? Garantiza cuatro cosas. Cada célula hija reciba el mismo número y tipo de cromosomas de la célula madre. ¿Ya? Alteraciones en este proceso pueden originar. ¿Qué pueden originar alguna alteración? Anormalidades cromosómicas. En muchos casos, incompatibles con la vida. ¿Ya? Y todo ahorita vamos a ver esto que es este proceso de la mitosis en detalle más adelante. Pero, ¿qué nos quiere decir aquí el autor en este texto? Analizando un poquito más. ¿Ya? Según el autor, este texto nos dice que la mitosis garantiza que cada célula hija reciba los mismos cromosomas, ¿ya? De eso se trata eso, de la mitosis, que garantiza que cada hija reciba los mismos cromosomas. ¿Qué significa esto? Que cuando una célula se divide en dos nuevas, reciban justamente eso, el mismo número de cromosomas, el mismo tipo, la misma información genética, ¿ya? Porque si no, falla, ¿y qué puede pasar?
Si recibe más o menos cromosomas, puede funcionar mal, puede causar alguna enfermedad, puede morir. Ya, un ejemplo, a ver, un ejemplo. Ustedes se compran, bueno, a ver, el profesor en clase le da un libro de lectura, ¿no? Una obra. Ya la misma obra le da a Pepito y la misma obra le da a Pepita. ¿Ya? Pero a Pepito le faltan algunas páginas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pepito no va a aprender igual porque le faltan páginas. ¿Ya? Y Pepita va a aprender más porque tiene esa obra completa. ¿Ya? Algo así pasa justamente en esto, ¿no? Si no vienen, no reciben la misma cantidad de cromosomas. ¿Ya? Vemos ahora la duplicación cromosómica. Durante la fase S, que lo hemos visto, que nuevamente está por acá, el inicio, ¿ya? Del ciclo. ¿Qué pasa aquí? Cada cromosoma origina una réplica exacta de sí mismo. El cromosoma original permanece intacto, da lugar a una cromatida hermana idéntica. Al inicio, ambas cromatidas están tan unidas que no se distinguen. ¿Qué más? ¿Qué nos quiere decir el autor aquí? ¿Ya? Entonces, cada cromosoma se copia, no se parte en dos, ¿ya? Sino que hace una copia idéntica, quedan juntas, forman cromatidas hermanas. Y así sabemos, ¿no? Que en humanos tenemos 46 cromosomas, se duplican en 92 cromatidas, pero siguen unidas en este caso. El ejemplo claro que les di anteriormente, como fotocopiar una hoja y pegarla al lado, ya tendríamos dos idénticas, ¿no? Vamos a ver ahora la distribución cromosómica. A ver, ¿qué nos dice el texto? En esto de la mitosis humana, los 46 cromosomas se duplican teniendo 92 cromatidas. Al finalizar la división, 46 cromosomas van a una célula hija y los 46 cromosomas van a la otra célula. Un mecanismo complejo asegura una distribución equitativa. Ya vemos acá en esta gráfica todo lo que es el resumen de esta lámina y de la anterior. Ya la distribución cromosómica en esto de lo que es la mitosis humana. Ya, entonces en la mitosis humana hay 46 cromosomas, se duplican 92 cromatidas y al finalizar esta división, como vemos acá, ya, hay 46 que van a la célula hija y los otros 46 a la otra célula, que forman el total de 92 cromatidas. Ya es un mecanismo complejo, pero sí justamente asegura, ¿no? Esto de lo que es la distribución para que sea una célula normal. Continuamos con la mitosis y la sinocinesis. Vamos a ver ahora la mitosis que ya lo hemos venido viendo, ya que es justamente división del núcleo en dos núcleos hijos. La sinocinesis, división del citoplasma, origina dos células hijas. Ambos procesos son distintos, aunque suelen estar muy coordinados y sincronizados. Ya, por aquí vemos todo lo que es esa fase, ¿no? ¿Qué más nos quiere decir hablando de este punto? De la mitosis y la sinocinesis. El texto justamente nos habla de eso, ¿no? La diferencia de estas dos cosas, la mitosis es la división del núcleo y la sinocinesis es la división del citoplasma. ¿Ya? Aunque pasan juntas, son procesos distintos. A ver, un ejemplo acá. En un cumpleaños, ya ustedes esperan la torta, ¿cierto?
Entonces, la torta, al momento de repartir, primero dividen la torta, no sé, en 10 partes, 20 partes, no lo sé, ¿no? Ya esa división sería el ejemplo del núcleo. ¿Ya? Y luego se separan en los platos para que se lleven a los invitados, y ese sería el citoplasma. Hablando de este tipo de ejemplo, ¿no? Que vemos acá, en esta imagen. Entonces, mitosis y sinocingesis. Entonces, la mitosis es la división del núcleo en dos núcleos hijos. Y la sinocingesis es la división del citoplasma que originan dos células hijas. ¿Ya? Aquí en la división del núcleo solamente sigue estando adentro. Y en este otro lado es la división del citoplasma y que ya da origen a dos células hijas. Ambos procesos son distintos, sí, son distintos, ya, pero están muy coordinados, ¿no? Muy sincronizados. Fase de la mitosis. Según el texto, para definir, para fines descriptivos, la mitosis se divide en 4 fases, como vemos ahí: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Y entre estos, antes de este proceso, ¿ya? División mitótica, divisiones o división mitótica, como quieran ver, ¿ya? Es justamente esto, que el núcleo se encuentra en esta interfase que vamos a verlo más adelante. Entonces, profase, vemos por acá en la imagen, metafase, aquí en la segunda gráfica, anafase por este lado y telofase por este lado. ¿Ya? Entonces, entendiendo un poquito más esto de la mitosis como tal, vamos a ver ahora esto que es la interfase. Ya, según el texto, considerada un estado de reposo, solo respecto a esto de la división, nada más. ¿Ya? La actividad metabólica del núcleo puede ser muy intensa, seguro que sí. Ya, hablando de la interfase solamente, pero un poquito más para que se entienda esto, lo que es la interfase. Entonces, en el ciclo celular, la célula pasa por dos grandes momentos, como ya hemos visto. La interfase es uno de ellos, que es la célula se prepara, y la mitosis, que es la continuación, cuando la célula ya se divide. Entonces, para comprender, la interfase es cuando la célula se prepara, y la mitosis es cuando la célula se divide. Entonces, la interfase es una etapa de preparación. Esto de la interfase es el tiempo en que esto de la célula se divide. ¿Y qué pasa? La célula crece, se duplica y se prepara para dividirse. Ahora vamos a ver justamente la primera fase, que es la profase. ¿Qué dice el texto referente a esto? Ya inicia la condensación de la cromatina formando cromosomas. Los cromosomas aparecen como una masa compacta, inicialmente permiten distinguir esto que le denominan cromómeros. Cada cromosoma doble está formado por dos cromatidas unidas por un centrómero, como ya lo hemos visto, único. Eventos adicionales. Los centriolos se dividen y migran a polos opuestos. Se forman los ásteres y usos mitóticos, que ya lo hemos visto también. Aquí justamente están. ¿Ya? Todo esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Esto pasa en esta profase, que es la primera. ¿Ya? Vemos por acá los ásteres, que es esto tipo estrella, tiene esa forma a ambos lados. ¿Ya? Y el uso son
son estos filamentos, ¿no? Que se estiran hasta dar lugar a la división. Ya todo esto ocurre en la profase. Entonces la cromatida continúa desarrollándose y super enrollándose, como lo ven ahí, se está enrollando. Y por tanto, compactándola cada vez más. El cromosoma consiste en dos cromatidas idénticas, que ya lo hemos visto también anteriormente. Entonces, todo esto de la mitosis comienza en esta primera fase, ¿no? La cromatida se condensa, se forman cromosomas visibles, se ve justamente esto, lo que es el cromómero, y aparecen nuevas cromatidas. La segunda fase se llama metafase. ¿Qué ocurre aquí? Los cromosomas se observan como bastoncillos intensamente teñidos. Vemos por acá, estos serían, ¿ya? Bien alineados aquí, ¿ya? Desaparece ya la membrana celular, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial del uso. Vemos acá, ¿no? Estos son el uso, a estos lados, y los cromosomas lo vemos que están bien alineados ahí como soldados. El centrómero se divide, las cromatidas se separan en cromosomas hijos y tienen una duración aproximada en esta profase de 30 a 60 minutos y en la metafase de 2 a 6 minutos. ¿Ya? Eso es esto que es la segunda fase. ¿Ya? Como vemos acá, esto es lo que ocurre, ¿no? Polo celular de un lado a los extremos y el otro polo celular al otro extremo. Vemos acá los cromosomas alineados en referencia a esto que es la línea del ecuador. Por aquí también lo vemos en otra imagen. El uso, que son estas cositas, ¿ya? Donde justamente da lugar a la división. Entonces, en esta fase, desaparece la membrana celular, los cromosomas se alinean en el centro, como vemos ahí, y forman justamente esto que es placa, se denomina placa ecuatorial. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en colegio, ¿no? Como cuando eran alumnos, estudiantes, hacían una fila en el patio, en el centro, en los cursos, no lo sé. ¿Ya? Así se alinean, en este caso, los cromosomas en esta fase. El centro se divide, las cromatidas se separan y se vuelven cromosomas independientes. Entonces ahí inicia la siguiente fase denominada anafase. ¿Qué ocurre acá? Los cromosomas hijos se separan, migran hacia los polos opuestos y tienen una duración entre 3 y 15 minutos. Las fibras del uso se fijan a los centrómeros, aplican la fuerza de desplazamiento, los cromosomas adoptan formas de V, como vemos acá. Ya se separaron, ¿ya? Entonces adoptan los cromosomas este tipo de forma en V. ¿Ya? Y esto ocurre en el centro, justamente orientado hacia los polos. ¿Ya? Esto ocurre justamente en la etapa anafase. ¿Ya? Las cromatidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos, una para este lado y la otra para el otro lado. En la siguiente fase, denominada telofase, ¿qué pasa en esta fase? Siguiendo con esto que es la división celular, ¿ya? Los cromosomas llegan a los polos, se alargan y regresan al estado de cromatina. Entonces se forma la membrana nuclear alrededor de cada núcleo hijo
Y ahí finaliza todo lo que es esta etapa. Ya hablando de la etapa telofase. Entonces aquí los cromosomas se alargan, vuelven la cromatina, se forma la membrana, aparecen dos núcleos ya, como vemos ahí, y termina esta etapa. Bueno, ahora esto de la citocinesis. ¿Qué es esto de la citocinesis? Vamos a ver un poquito más. En las células humanas o animales se forma un surco ecuatorial, el citoplasma se divide en dos. En las células vegetales se forma una placa celular orientada en el retículo endoplasmático, de la cual derivan las paredes celulares. ¿Ya? Y como vemos acá, ya hay dos células idénticas, pero a la vez diferentes, ¿no? Ya están completas, como vemos acá. Ya, cada una exactamente igual. Aquí también vemos todas las fases en una sola imagen. ¿Ya? Lo primero que es esta etapa inicial, la interfase, ¿cierto? Es la etapa de preparación. Luego viene la etapa, la profase, metafase, anafase, telofase y la última etapa que ya es cuando dos células están separadas de forma normal. Aquí hay un pequeño video para que se entienda un poquito más esto de lo que es. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias. Bueno, como un pequeño recordatorio para asentar la idea, ¿ya? Haciendo un resumen acá de todo lo que es esto de la mitosis, justamente viendo las láminas y el video, ya vemos que esto de la mitosis, hay una copia de los cromosomas, ya, y se reparten en forma igual, forman dos células iguales, y así se mantiene el crecimiento, y también esto de la mitosis sirve para reparar los tejidos, ¿no? Ahora siguiendo, viendo un poquito más de esto de los organelos en el citoplasma, vamos a ver qué es la mitocondria, las funciones y todo lo que corresponde a este organelo llamado mitocondria. Ya, vamos a ver primero qué es una mitocondria. ¿Ya? Según los autores dice que una mitocondria es un organulo celular, un organelo también, organelo celular, que se encuentra en las células eucariotas o humanas
y se encarga de reproducir energía, de la producción de energía que la célula necesita para vivir y funcionar. ¿Ya? Esa es la función principal de la mitocondria, ¿no? Producir energía para que la célula pueda vivir y pueda funcionar de una forma correcta. ¿Ya? Y a esta función se le conoce como, a esta mitocondria, a esto se le conoce con el nombre de la central energética de la célula. ¿Ya? Es un nombre que también le dan a la mitocondria, central energética de la célula. Ahora, algunas funciones que tiene esta mitocondria? Aquí lo vemos la mitocondria, ¿cierto? Aquí, en la célula, justamente aquí, ahí está esta mitocondria, aquí lo vemos ya ampliado. Aquí hay una, hay varias, por acá hay otras. ¿Ya? Entonces, esto es la mitocondria. ¿Qué función tiene? A ver, transforma la energía potencial de los alimentos en energía biológica útil para la célula. Por ello se denomina la central eléctrica de la célula. ¿Ya? Ahora hablando un poquito del citoplasma, ¿qué contiene este citoplasma? ¿Ya? Contiene una sustancia fundamental semilíquida donde se encuentran vacuolas, gránulos y estructuras filamentosas. El microscopio electrónico revela justamente un laberinto de membranas, como vemos por acá, muchas cosas, ¿no? Se ve justamente con el microscopio electrónico. Ya también destaca el retículo endoplasmático. El resto del espacio citoplasmático también está ocupado por, ahí lo vemos, la mitocondria. También hay otro, ¿no? Por ejemplo, el aparato de Golgi, que lo vamos a ver más adelante, por ahí creo que está por acá. Este es el aparato de Golgi. Los centríolos, entre otros. Hay muchos más, ¿no? Que están justamente ahí, en el citoplasma. Siguiendo un poquito más ya hablando de la mitocondria, algunas de sus características, ¿ya? Vemos que están presentes en todas las células vivas. Tiene un tamaño de 0,2 a 5 micras. ¿Ya? Tiene una forma variable, filamento, batoncito o esfera. Así lo ven aquí, como lo ven por este lado. ¿Ya? Desde poca hasta 1000 por célula. Ya son dinámicas, quiere decir que están en movimiento, ya se mueven, cambian de forma y tamaño, se fusionan y se dividen también. Se centran donde el metabolismo es más elevado, porque justamente ahí es lo que se necesita, en este caso, más energía. ¿Ya? Aquí vemos la mitocondria con toda su estructura, ¿no? Gránulo, ribosoma, cresta, matriz, partículas de ATP, ADN también, ¿ya? Seguimos viendo un poquito más de la estructura mitocondrial. Ya vemos que está delimitada también por una membrana. Vemos por acá, delimitada por una membrana. Ya, también membrana externa que es lisa o membrana interna que está pegada justamente a la misma mitocondria. Ya, es bicapa. Ya, y tiene una matriz mitocondrial que contiene enzimas, entre otros. Aquí vemos, ¿no? Todo su compuesto de la mitocondria. Por este lado. Continuando un poquito más, hablando del control genético, están bajo el control de dos sistemas genéticos. El ADN mitocondrial, justamente que codifica aproximadamente el 10% de las proteínas mitocondriales. ¿Ya? El ADN nuclear, que codifica el resto de las proteínas sintetizadas en el ribosoma y luego incorporadas a la mitocondria.
Y ahí también hay un origen evolutivo, que es un tipo de hipótesis. ¿Ya? Las bacterias no poseen mitocondrias, pero sí membranas, coenzimas del sistema, ¿ya? Y el transporte de electrones en este caso. Vemos acá entonces, ¿no? Nuevamente la célula y aquí vemos la mitocondria y el ADN mitocondrial, que son este redondito pequeño que vemos por ahí. Aquí ya más maximizado. ¿Ya? Entonces, hablando un poquito de lo que es la mitocondria. Vemos acá en la imagen, ya un pequeño resumen, vale el término. Las características generales, como vemos, presente en todas las células vivas, tiene un tamaño aproximado de 0,2 a 5 micras, tiene una forma variable, números variables también, y tiene un plegamiento en su membrana interna e externa también. Y aquí hay un origen que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí también vemos ya todo lo que son los elementos que conforman la mitocondria. ¿Ya? Entonces, para que puedan verlo un poquito mejor. Pasamos al siguiente punto. Los ribosomas y la síntesis de proteínas. Bueno, ¿qué dice el texto referente a esto? Algunas células, como la del páncreas, por ejemplo, presentan alta actividad en síntesis de proteínas. Estas células poseen un abundante retículo endoplasmático. ¿Ya? Estamos hablando ahora de los ribosomas, como vemos por acá. ¿Ya? Por aquí, todo ello, ¿no? Justamente en retículo endoplasmático rugoso. Estamos por acá. Vamos a ver ahora los tipos de retículo endoplasmático. ¿Ya? Como vemos, hay granuloso, que es el rugoso, y hay liso, que es el agranular. Esos son los dos tipos de retículo endoplasmático. Entonces, el primero está asociado a numerosos ribosomas y el segundo está formado solo por membranas y puede participar en secreciones celulares. Ambos tipos pueden encontrarse en una misma célula. ¿Ya? Ambos tipos están ahí incluidas, como vemos. Bueno, ahorita no están, ¿no? Están en la otra foto. ¿Ya? Y la función justamente de este retículo, ¿cuál es? ¿Ya? Actúa como sistema de transporte de sustancias, ¿ya? Como una vía de comunicación entre el citoplasma al exterior de la célula y al núcleo. ¿Ya? Esa es la función justamente del retículo endoplasmático. Como un sistema de transporte, ¿ya? Y comunicación del citoplasma hacia el exterior de la célula y el núcleo. Ahora vamos a ver el ribosomas. Vemos que son partículas muy pequeñas. En ellas se lleva a cabo la síntesis de proteínas, ya en este ribosoma, y ya se lleva justamente a cabo eso, la síntesis de proteínas. Ya se sintetizan en el núcleo y luego migran al citoplasma, como vemos acá. Entonces, la ubicación de los ribosomas pueden encontrarse ¿dónde? Unidos al retículo endoplasmático o también libres, ya en la matriz del citoplasma. Ya, entonces, son su ubicación unidos o libres también. Y los polisomas son conjuntos de 5 o 6 ribosomas
constituyen la unidad funcional en síntesis de la proteína. Ya, entonces un conjunto de 5 o 6 ribosomas, ¿no? Y justamente se denominan como poli, porque son muchas, ¿no? Polisomas, en este caso. Aquí lo vemos, ¿no? Los ribosomas con todas las funciones que ya hemos indicado. Pasando al punto 19, viendo otros organelos que ya también lo hemos mencionado, en este caso el aparato o complejo de Golgi. Aquí dice complejo de Golgi, pero aquí vemos como aparato de Golgi también, ¿no? Es este de acá. Ya en grande sería este de acá. Complejo, porque justamente lo ven, ¿no? Muy complejo. Y Golgi alude justamente al científico que lo descubrió y lo estudió. Entonces, el complejo de Golgi es un componente citoplasmático presente en casi todas las células, excepto en el espermatozoide y en los glóbulos rojos. Ahí solamente no se encuentran, ¿no? Después en todas las células está justamente ya este aparato de Golgi. Usted lo localiza cerca del núcleo, rodeando a los centriolos. A ver, por aquí lo vemos, ¿no? Cerca del núcleo. Por ahí. La función, como vemos, sirve de almacenamiento de proteínas, ¿ya? Como vemos acá, ¿ya? Sirve como almacenamiento de proteínas. Como vemos acá, su estructura, ¿ya? Membranosa, sin gránulos, como vemos por ahí, ¿no? Esta es la estructura del aparato de Golgi. Su función principal, justamente ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Como lugar de almacenamiento temporal. Perdón, un ratito voy a ver, se me va a quedar sin batería. A ver, creo que ya. Ok. Bueno, continuamos entonces, creo que ya estamos por el final. Va a dar justamente el tiempo cabal. Ya, entonces vemos que la función principal de esta parte de Golgi es el almacenamiento temporal de proteínas y otros compuestos. Aquí lo vemos en grande ya, una imagen clara de lo que es la parte de Golgi, ¿no? Y toda su estructura. Vamos a ver ahora como punto 20 otro organelo, en este caso los lisosomas. ¿Qué nos dice el texto? ¿Ya? Estos lisosomas son menos densos que la mitocondria, de tamaño aproximado o similar. Aquí lo vemos, ¿ya? Con todas sus estructuras también. ¿Ya? Dice que en su estructura está rodeado por una membrana limitante, que lo vemos por este lado. En su interior contienen enzimas, ¿ya? Y estas enzimas son capaces de degradar proteínas y otros ácidos, ¿ya? ¿Qué más vamos a saber de los lisosomas? La función, ¿ya? Ahí vemos las enzimas permanecen aisladas dentro de los lisosomas, evitan la digestión del contenido celular. Si la membrana del lisosoma se rompe, ¿qué pasa? Las enzimas se liberan y justamente provocan la lisis celular. ¿Dónde participan? Ya en la destrucción de las células muertas, la resolución de tejidos, por ejemplo, desaparición de la cola de renacuajo durante la metamorfosis. Aquí lo vemos justamente en esta imagen, ¿no? Lisosoma primario y lisosoma secundario.
Hasta ahí creo que nos alcanzó justo el tiempo.